Muy buenas tardes, estimados clientes. Vamos a dar inicio. Sean todos muy bienvenidos, a todos los presentes y a los que están conectados de forma virtual. Sean todos muy bienvenidos. Quiero indicarles que para BCR Valores Puesto de Bolsa es un gusto recibirles en esta tarde para poder compartir con ustedes la charla de perspectivas macroeconómicas, para la cual hemos invitado al señor Roger Madrigal López, presidente del Banco Central de Costa Rica, quien nos brindará una información muy importante sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas en el primer trimestre 2024. Para BCR Valores es de suma importancia mantenerles informados de todos los acontecimientos que están pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Para iniciar, quiero permitirme presentar a la señora Vanessa Olivares, gerente general de BCR Valores, quien dirigirá un mensaje de bienvenida para todos nosotros. Adelante, doña Vanessa. Muy buenas tardes, señor don Roger Madrigal, señores del Banco Central, colaboradores del conglomerado de BCR Valores y a todos nuestros clientes que se encuentran hoy acá presentes o que se encuentran de manera virtual. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de ustedes el día de hoy, estimables clientes. El día de hoy queremos ofrecerles a ustedes información que sabemos que va a ser de mucho valor para la toma de decisiones de inversión. Periódicamente realizamos este tipo de eventos con el afán de darles información de calidad, información que es veraz e información que proviene de expertos. En este caso, hoy presentamos al presidente del Banco Central, a don Roger Madrigal, quien dará su perspectiva desde el punto de vista de la autoridad monetaria. Esperamos que esta información sea de mucho valor para ustedes, misma que debe ser usada para complementar el análisis que en BCR Valores le otorgamos a ustedes. También nos sirve a nosotros para prepararnos y tener mejores herramientas para el servicio que les brindamos. Esperamos que esto sea de mucha utilidad. Nuestros compañeros de BCR Valores y mi persona estamos acá para lo que ustedes necesiten y para servirles. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Le voy a dar la palabra a don Roger. Buenas tardes. Esta es una presentación que tiene elementos de lo que se llama el informe de política monetaria que hicimos a finales de enero. Y estamos en abril, entonces la idea es en parte actualizar. Hay cosas que han pasado que son bastante distintas de lo que estábamos hace 90 días. Hay cosas que se han confirmado, es confirmatorio de la posición, del diagnóstico, de lo que ha hecho el Banco Central. Perdón. Alguien que me regale un vasito de agua para ponerlo aquí. Y entonces la idea no es ir filmina por filmina, sino es una especie de comentarios que voy a ir haciendo acompañados obviamente de la guía de presentación. La guía de presentación es algo que el banco la deja, es para toda la audiencia, los presentes, los que están conectados virtualmente. Ya sería el Banco de Costa Rica un asunto de hacerles llegar. Y bueno, y ante todo agradecer la oportunidad de comunicarse con una audiencia a veces más amplia, no solamente los presentes, sino los que están de forma virtual. Espero que quede un espacio para preguntas, para comentarios, ¿verdad? Para tener esta interacción. Es parte del esfuerzo que hace el banco de mejorar su comunicación, de su mensaje, ¿verdad? Un mensaje que lo ha reiterado una y otra vez, y a veces pasan 14, 15 meses, el mismo mensaje que el banco dio, viene alguien y lo dice, entonces ahora sí, pues hagamos caso. Entonces el banco dice, ya yo lo había dicho, de que la cosa iba por aquí o por allá. Entonces, tengo conciencia de que este es un grupo usualmente más especializado, que le ponen más atención a la información financiera, a la información de los mercados, y entonces trataré de hacerlo en consecuencia, digamos, con las expectativas que ustedes pueden tener. Costa Rica es una economía pequeña y abierta, eso es muy evidente, ¿verdad?
Tanto es así que nos preocupa mucho, mucho, mucho lo que pasa con el resto del mundo porque somos, por decir así, beneficiarios de una demanda de una gran parte del mundo, demanda diversificada tanto por productos por mercados. Entonces, lo que pasa en el resto del mundo es relevante para Costa Rica, para esa demanda. Entonces, yo voy a empezar a hablar sobre esa vinculación con el resto del mundo. Pero antes voy a ver si me devuelvo. Algo muy rápido, tal vez para que ayudar a aclarar algunas percepciones y que eso es parte de la labor que el banco tiene que hacer. O sea, lo hacemos no por decir, para que vean cómo es, sino más bien en ese afán del Banco Central de tratar de comunicar mejor su mensaje de lo que es el Banco Central, de lo que le corresponde. El Banco Central funciona de acuerdo con su ley. Hay un mandato que es en el artículo 2 que habla algún día, si hay oportunidad o si alguien me hace la pregunta, de por qué hay un problema en la redacción como está redactado el artículo 2 del banco, que hay un principio para los que redactan leyes o redactan normas de política, es que se llama el principio de Tinbergen, que para cada objetivo de política debe existir un instrumento de política independiente. Eso no en el caso del banco, las personas que redactaron tal vez lo sabían, pero no quisieron hacerlo. Yo considero que tal vez sí lo sabían. Entonces, pero lo que dice la ley del banco es que el objetivo del banco es la estabilidad interna, externa de la moneda nacional y garantizar la convertibilidad a otras monedas. Básicamente son tres objetivos en uno. El primero es la estabilidad de precios, por eso hablamos de la estabilidad interna. Estabilidad externa es un poquito más elaborado el concepto por las características estructurales de Costa Rica, un país abierto al comercio internacional, un país que históricamente lo que ha tenido es déficit en la cuenta corriente. Si hay tiempo hablamos un poquito de eso. Es algo muy extraño, ustedes que saben de finanzas saben que los déficits no son sostenibles. Pero algo pasa en la macroeconomía costarricense que durante muchos años, décadas, medio siglo más, lo que ha caracterizado a la economía costarricense es un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y entonces es muy raro eso, ¿por qué eso ocurre? Durante mucho tiempo eso se financió básicamente con endeudamiento externo. Y ahí es donde el cuidado que hay que tener, porque si usted se financia eso con recursos de corto plazo, entonces es la antesala de la crisis. Pero Costa Rica encontró una forma de financiarlo. En realidad, el endeudamiento, una palabra muy fuerte, pero el endeudamiento en realidad es ahorro del resto del mundo que viene a Costa Rica. Y el ahorro del resto del mundo que viene a Costa Rica puede ser de distintas formas. Una forma, un nombre que le tenemos es lo que se llama la inversión directa. Y la inversión es una palabra muy confusa, la gente no entiende lo que quiere decir inversión, por eso en el banco tenemos a veces problemas porque la gente le llama inversión al ahorro, son cosas distintas, pero bueno, es otra digresión que no voy a entrar en eso. Lo cierto es que la economía costarricense se ha financiado durante los últimos 25 años de una manera más o menos estable. Ese déficit se ha financiado con inversión directa, que es ahorro del resto del mundo que viene no bajo la forma de endeudamiento, sino colocan los recursos en Costa Rica, producen, tienen una utilidad y exportan esas utilidades. Una parte queda aquí, otra parte se va al resto del mundo. A veces el rendimiento que esperan recibir, eso sí son inversionistas, no ahorrantes, son lo que esperan recibir los inversionistas por producir en Costa Rica, por poner una planta, por poner un centro de llamadas, por la multiplicidad de cosas que se producen en Costa Rica. Entonces lo que resulta es que ese objetivo de estabilidad externa es proveer las condiciones para que haya un financiamiento estable del déficit de cuenta corriente. O sea, básicamente, en otros momentos lo decíamos de una forma un poco más brusca, menos elaborada, que decíamos era evitar que haya una crisis de balance de pagos. Tal vez motivados en ese lenguaje por lo que pasó al principio de los años 80, pero no, lo que queremos es que ese déficit sea financiable de una manera sostenible. Y el otro una idea muy poderosa, países que se hablan, que son
muy amantes de la libertad, de hecho no lo tienen en América Latina. La otra idea poderosísima que está en la ley del banco es cuando decimos la convertibilidad de la moneda. Eso básicamente lo que dice, cómo que se traduce, es la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Y entonces quiere decir que Costa Rica es un país donde el capital puede entrar, puede salir, y no hay restricciones para que nosotros, los costarricenses en general, decidamos en qué moneda ahorrar, qué moneda gastar, en qué moneda endeudarse, en fin. Entonces esos son los 3 objetivos que se consideran como prioritarios del banco. Luego lo otro importante del banco, voy a saltarme los objetivos subsidiarios, si quiere hablamos de ellos. Hay objetivos y hay funciones, están en el artículo 2 y 3, se refuerzan mutuamente, le dan potestades al banco para hacer algunas cosas como para administrar las reservas internacionales, como organizar el sistema de pagos, en fin, bajo ciertas circunstancias, si fuese posible, ahí donde la ley falla, promover lo que llaman el ordenado desarrollo de la economía nacional. Esa es una idea poderosísima, muy difícil hacerlo desde un banco central. Si hay tiempo hablamos qué es lo que determina el crecimiento económico, pues hay toda una discusión de eso. Y lo otro, que el banco en ese objetivo prioritario que es la estabilidad interna de la moneda, escogió, en realidad alguien tiene claro cuándo lo escogió. El banco empezó a hablar de esto hace 20 años. Lo aprobó en junta directiva en enero del 2005. Ya desde 2004, 2005, en documentos del banco, de lo que se llamaba el informe de inflación, se decía que hacia esto veníamos. Decía que el banco iría hacia metas de inflación. Y la gente no hacía caso. De hecho, un presidente, uno de los mejores presidentes que el banco ha tenido en su historia, don Francisco Gutiérrez, él decía, fui a una reunión a exponer el informe, le llamábamos el informe de inflación, y dije que Costa Rica iría hacia un régimen de tipo de cambio flexible, porque era lo que nosotros estábamos proponiendo. Y así, como aquí, exactamente como ustedes se quedaron calladitos, nadie dijo nada. Recuerda que en aquel entonces teníamos lo que se llamaba la paridad reptante, que el nombre a lo tico le llamábamos mini devaluaciones. Entonces él estaba hablando de algo que sería un cambio muy fuerte en la forma de hacer política cambiaria, monetaria en Costa Rica. Y la gente simplemente no creía. O sea, sí, van a cambiar. Sí, van a cambiar el régimen. Sí, está bien. Vamos a ver si lo van a cambiar. Y el 13 de octubre del 2006, ya con acuerdo formal, el Banco Central decidió que el 17 de octubre, que sería un martes, no un fin de semana largo, porque ya estábamos en la época de correr los feriados a los lunes, no habría feriado de 12 de octubre, sino sería el lunes, que era 16, y el 17 abriríamos con el tipo de cambio fluctuante, limitado por un piso y por un techo. Y aquí un detalle que ustedes se pueden dar cuenta de quienes hablan, si conocen lo que están hablando o no, porque fue una banda cambiaria, y la gente habla de bandas, no hubo bandas, fue una banda cambiaria, que en realidad, en definición estricta, no era banda, porque había un piso, había un techo que era creciente. Entonces, si uno establecía en 2 fechas de tiempo, que era más o menos como un trapecio, esa cosa, ¿verdad? Pero bueno, eso no voy a entrar en eso. Entonces el banco entró en la flexibilidad cambiaria con la idea de ir a metas de inflación. De hecho, estableció en sus programas macroeconómicos, que en ese momento venía algo que se llamaba programa monetario, luego le cambiamos el nombre programa macroeconómico, que fue una transición. De hecho, en el repositorio de investigaciones hay 2 o 3 documentos muy buenos, me parecen a mí, que escriben la historia de cómo el banco transitó hacia metas de inflación. Y bueno, que se adoptó primero con la flexibilización del régimen cambiario en febrero del 2015 y luego en enero, me parece, del 2018, cuando el banco formalmente declara que va a un régimen de metas de inflación. De hecho, una de las curiosidades era que existía poca historia de declaraciones formales sobre el régimen cambiario y menos sobre el régimen monetario. Entonces, fue en este periodo que se inició con eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un instrumento de política monetaria que es la tasa de interés, complementado por la tasa de encaje mínimo legal, por las operaciones de mercado abierto. Tenemos un objetivo, que es la inflación. Este es el objetivo. Y hay lo que se llaman los mecanismos de transmisión, de cómo esa tasa de interés se transmite
a las otras variables y determinan digamos, o interfieren en la voluntad de gastar, de ahorrar, de consumir y demás. Y eso, todo eso lo resumimos, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer algo, se llama una demanda, hay una realidad que es la oferta, la diferencia entre esa demanda y esa oferta se llama, a veces le decimos el producto potencial, a lo que podría ser eventualmente la producción de la economía, eso se llama la brecha del producto. Entonces la tasa de interés afecta la brecha de producto, la tasa de interés afecta también las expectativas cambiarias, las expectativas de inflación. Hay una realidad internacional, no actuamos en un vacío. Para otro momento, parezco un político porque hablo de cosas de otro momento. Hay literatura que hablaban que la escogencia bajo expectativas racionales del nivel de inflación era totalmente arbitrario, a que una economía bajo expectativas racionales daba lo mismo que tuviera una tasa de inflación del 0 o del 100%, creo que es uno de los resultados de Sargent y Wallace, cosa que cuando supe eso me pareció muy extraño, muy extraño, no lo entendía. Bueno, esto era para otro tipo de economías. En el caso de Costa Rica, al ser una economía pequeña y abierta, somos tomadores de precios. La inflación del resto del mundo, las tasas de interés del resto del mundo, los tipos de cambio de otras monedas, etcétera, son relevantes para lo que ocurre en Costa Rica. Y todo eso se incorporó en el diseño del esquema de método de inflación. Entonces hay un entorno, hay una realidad interna y externa que interactúa con las variables macroeconómicas, que nos lleva a que al final de cuentas tengamos una inflación. Si uno quisiera poner en una ecuación lo que es la inflación depende más o menos en este concepto, en este enfoque que se llama el enfoque keynesiano de la inflación, depende de 3 variables. De una, que es la brecha de producto, que ya mencioné, de otra que ya mencioné también, que es de las expectativas de inflación. Es una idea poderosísima, ahorita me refiero a eso. Y de algo que le llamamos un residuo, que es todo lo demás que no controlamos. Bueno, tenemos que ser humildes, ¿verdad? En entender que el Banco Central en algunos casos no controla la mayor parte de la inflación, controla una parte muy pequeña. Y por eso se habla de que la política monetaria rezagos, y ese rezago es variable. Y entender que no depende enteramente de lo que hace el Banco Central. De hecho, hay una enorme correlación en Costa Rica de lo que pasa con la inflación, con lo que pasa con el precio de los combustibles internacionalmente. Está atrasada, ¿verdad? Hay rezagos, pero se mueve más o menos de forma conjunta. Luego las expectativas es importante, eso algunos ya habían escuchado. Si lo pensamos, es una idea como que nos parece muy particular. En ciencias sociales, si la economía es una ciencia social, se dicen que el pasado es muy importante para determinar el presente. De alguna forma somos consecuencia de las decisiones que hemos tomado en el pasado. El pasado para es muy importante. Una persona tiene un problema, ¿verdad? Entonces va a un psicólogo, entonces le pregunta, ¿y cómo era su infancia? Y su papá, y su mamá, y cómo era en la escuela, ¿no? Todas las cosas del pasado. Y los economistas dicen, no. Eso para algunas cosas sí, pero para las decisiones relevantes en economía no. Y ustedes eso sí lo van a entender porque están en finanzas. Lo que importa es la idea que usted tenga del futuro. Porque si ustedes se ponen a pensar, verá que así es. Tal vez no son totalmente conscientes, pero así es. Lo que ustedes piensan de lo que va a ser el futuro determina cómo ustedes actúan hoy. Por eso las expectativas son muy importantes. Porque si las expectativas de inflación dicen cierto número, entonces para la fijación de contratos, en salarios, en alquileres, en operaciones a plazo, la idea que tenga del futuro me ayuda a determinar el precio que fijo en el presente. Y es por eso que las expectativas son muy importantes y ayudan a determinar el nivel de inflación. Entonces, eso es, digamos, el enfoque más o menos de la inflación que existe en Costa Rica y yo diría que en buena parte del mundo. Entonces, dicho eso, digamos, de qué es el Banco Central, qué es lo que hace, esto lo digo porque ha habido, y uno entiende, tiene que ser receptivo, escuchar y demás, de que hay personas que dicen, no, es que el tipo de cambio, si fuese en tal nivel, viera que mi actividad me iría mejor. No, y otro, allá por allá, no, es que el tipo de cambio tiene que ser tal, porque si no yo quiebro. Entonces ustedes se pueden imaginar que es imposible para el Banco Central determinar niveles de tipo de cambio para hacer
actividades particulares rentables. En realidad el tipo de cambio debe ser un resultado de la economía, de la interacción de fuerzas económicas, y como todo precio que se determine en un mercado, que sea la variable que oriente las decisiones de las personas hacia dónde dirige sus esfuerzos, hacia dónde dirige sus recursos, el qué produce, cómo lo produce, para quién produce. Esas decisiones elementales de economía son orientadas por los precios y el tipo de cambio es un precio. Entonces, el tipo de cambio, la tasa de interés es un precio. La misma inflación se podría ver como un precio. Entonces, la idea es indicar cómo es que funciona la política monetaria en el Banco Central, cuáles son los propósitos y qué puede hacer, que es muy poco, qué no puede hacer, que es mucho, el Banco Central. Entonces, en la coyuntura económica, esto va a ir muy, muy rápido porque no necesito ni verlas, porque ya sé lo que voy a decir, porque es lo que he dicho durante los últimos casi 8 meses, porque la situación no ha cambiado gran cosa. Lo que ha pasado en el mundo, ¿verdad? Es un problema del mundo, no un problema de Costa Rica, es que la inflación ha bajado muy despacio, muy despacio. Y no en Costa Rica, sino en el mundo. ¿Y cuál es el problema de que la inflación baje muy despacio? Es que los bancos centrales en el mundo, usualmente para controlar la inflación, tienen tasas de interés altas, ¿verdad? Si la inflación es alta, necesito una tasa de interés más alta. Si quiero una inflación baja, tengo que tener por algún tiempo las tasas de interés altas. Entonces, la señal que hemos recibido durante los últimos meses es que las tasas de interés no van a bajar en el corto plazo. De hecho, los datos que salen hoy sobre los precios en Estados Unidos, el IPC, hay una diferencia. Ellos miden la inflación de 2 formas, nosotros también de muchas formas, pero para lo que le interesa al público, lo miden por el índice de precios al consumidor, que es el dato que me parece que salió hoy, de 3.5, pésimo dato, ¿verdad? Para los norteamericanos y para el mundo, por decirlo de alguna forma, y el índice de precios de gastos del consumidor. Suenan parecidos, pero no son lo mismo. Ese es más específico, que es con el que la Reserva Federal, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos utiliza para sus ajustes de tasas de interés. Lo que está diciendo es que la inflación no está bajando, de hecho está subiendo un poquito. Y si la inflación no baja, entonces las tasas de interés de ellos no van a bajar. Lo cual pone en un dilema al mundo emergente, a Costa Rica. La decisión de si la tasa, ¿cuál es? De hecho, Costa Rica tomó una medida muy audaz hace 2 semanas. Interés por debajo de la tasa de la Reserva Federal. Es el primer país latinoamericano con metas de inflación que lo hace. Nadie habla de eso. Pero es cierto, fue el primer país que bajó tasas de interés. Si vemos un poco lo que el banco ha hecho, va como que no es lo que la narrativa de algunas narrativas dicen, ¿verdad? Más bien es en otro sentido. Entonces, el problema, tasa de inflación alta, no baja, o baja muy despacio, tasas de interés que no bajan, ¿verdad? El altas por más tiempo es lo que dicen los norteamericanos, y un mundo que se complica, ¿verdad? Las acciones geopolíticas, ¿verdad? Que nos meten presiones eventualmente en 2 sentidos. Uno, la incertidumbre que tiene el efecto de que paraliza la actividad económica, y el otro que es los precios de las materias primas, particularmente el petróleo, y somos una economía muy sensibles. Entonces, eso no ha cambiado, eso ha llevado a que los países, hubo una inflación que subió en buena parte del 2022, una partecita en el 2023, la inflación empieza a bajar, y los países tienen sus metas o sus rangos de tolerancia con respecto a la meta y no están ahí. La mayoría, tal vez destaca el caso de Costa Rica, ¿verdad? Con una inflación de menos 1.2 fuera del rango de tolerancia con respecto a la meta, porque somos una economía pequeña, porque la inflación no es determinada enteramente por el Banco Central. Entonces, ahí hay otras fuerzas que entran, y entonces no necesariamente esas fuerzas pueden ser contrarrestadas con la política monetaria. Entonces, eso es lo que ha llevado a que los países tengan tasas de interés. Si lo vemos con cuidado, la presentación les va a quedar, digamos,
Costa Rica nunca tuvo la tasa de interés más alta. Se hablaba aquí a titulares de la tasa de interés muy alta, nunca tuvo la tasa de interés nominal alta. De hecho, si se observan con cuidado, es el primer país que en este ciclo inicia la reducción de tasas de interés, y algo que no ha sido mencionado suficiente como otros hechos, es que es el país que tiene, de esos países emergentes latinoamericanos con metas de inflación y flexibilidad cambiaria, es el primer país que tiene por buen tiempo, en mucho tiempo, algunos calculan que en 12, 15 años, el primer país que tiene la tasa de interés de política monetaria por debajo de la tasa de interés del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, eso es parte de la coyuntura internacional. Datos más o menos optimistas u optimistas en general es que hay un índice que se llama índices de gerentes de compra en distintas actividades, y la intuición es muy simple. Si es 50, no hay ni expansión ni contracción, se mantiene en su nivel del producto. Si es menos de 50, la economía señala que habrá una contracción. Si es más de 50, que hay expansión. Vemos que para todas las mediciones que tenemos, sorprendentemente, esos son datos muy recientes, son de estos días de finales de marzo, principios de abril, el mundo habla de que espera, a pesar de todo, espera crecimiento. Esto es lo que habla de los riesgos geopolíticos, son distintos indicadores. Tal vez el que le pongo más cuidado, porque los demás se explican solitos, es los niveles de deuda de una serie de países avanzados, ¿verdad? Estados Unidos, en fin. ¿Qué es la importancia? Son países sistémicos. Lo que ocurre en los mercados financieros de esos países afecta, altera, modifica lo que pasa en otras partes del mundo. Y lo que vemos es que por sus altos niveles de deuda, probablemente las tasas de interés no tienen mucho espacio para que bajen, y no tienen tampoco espacio para hacer política fiscal. Vean los números, ¿verdad? En Costa Rica el dilema es que la tasa, que la razón deuda-producto baje del 60%. Estamos como 61, 61.1 o algo así. Vean esos países, todo lo que tienen. Caso muy interesante el de Japón. ¿Por qué es eso, verdad? Entonces, eso lo podemos hablar en otro momento. Entonces, ¿qué tenemos de la coyuntura? Varias cosas, varias cosas. Uno es que la última lectura hablábamos de un crecimiento de 3.7 del IMAE, el de enero, está por salir el de febrero. Vamos a ver qué sorpresa nos da febrero. Entonces, es una tasa de crecimiento relativamente alta. En economía es muy odioso, ¿verdad? Porque le preguntan algo a un economista y lo que dice es depende, todo depende, ¿verdad? Entonces, esto lo hace relativo. Bueno, pero en materia de crecimiento económico, para un país como Costa Rica, crecer más de 3.5 está bien. Crecer 5 es mucho, eso fue lo que crecimos, 5.1 el año pasado. Y hay varias cosas, ¿verdad? Estamos creciendo con el dato de enero. Es un aproximado al PIB, porque es IMAE, que es valor bruto de producción, un detalle que si hay tiempo y hay una pregunta, pues lo hablamos de cuál es la diferencia. Y la economía dual en Costa Rica. Tenemos dos regímenes, le llamamos el definitivo y el especial, que es especial es en el sentido de que hay unos contratos que si usted cumple con ciertas condiciones, se le dan unas exoneraciones fiscales, básicamente. Lo que llamamos regímenes especiales de comercio. En realidad lo que no es especial, el comercio no es lo especial, lo que es especial es el tratamiento tributario, pero bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, algo que se decía era que lo que crecía era cierto, y eran muchas de las críticas, ¿verdad?, que lo que crecía era el régimen especial, pero que el resto de la economía no crecía. Bueno, ahora vemos que el mayor aporte al crecimiento en los últimos meses viene del régimen definitivo. Y aquí, las distintas actividades, algunas que hay que tener con un granito de sal, ¿verdad? ¿Cómo leemos cuál es la lectura que hacemos? Por ejemplo, minas y canteras, creciendo los tajos, básicamente. Hay más cosas, pero imaginémoslos que entran ahí los tajos para producir piedra o las distintas variedades de piedra o arena. Bueno, eso tiene que ver con el crecimiento de la construcción del año pasado
que probablemente están en un periodo de reconstituir inventarios. Pero eso pesa muy poco en la economía. Y algunos dirían, si hubiese un ambientalista aquí, diría que dicha que la minería pesa poco en Costa Rica. Otras personas dirían que tal vez no. Pero bueno, entonces eso crece a una tasa muy alta, 12.4, refleja la coyuntura de la construcción, pero eso no es tal vez. Transporte y almacenamiento sí, eso sí mueve la aguja. La manufactura, que es muy importante y en materia de empleo, a tasa de 5.8. Otro tipo de actividades, si ustedes son parte de eso, que son actividades profesionales, muchas de esas relacionadas con servicios financieros, servicios contables, de informática y demás, eso en Costa Rica viene creciendo a una tasa alta, 5.8. Somos muy cuidadosos de cuando hablamos del cambio estructural en Costa Rica. Hay una prueba econométrica, que hay varias, pero hay una que se me viene a la mente, la de Philip Perron, para saber si hubo cambio estructural. Entonces, hay en algunas cosas se manifiesta un cambio de la Costa Rica tradicional. Uno en lo que producimos, cómo lo producimos, en cómo nos empleamos, el tipo de habilidades que desarrollamos, y todo eso tiene una consecuencia sobre el mercado cambiario, porque a veces por decisión del mercado que queremos servir, otra es simplemente por los contratos, cómo los diseñamos. Hay una elección de un grupo alto de costarricenses, no asalariados, en realidad los asalariados creo que son como el 1%, en un dato que vi, un poquito más del 1% es la gente que gana en dólares en Costa Rica, de esos de los asalariados formales, pero otra parte, la economía no son solo asalariados que se vinculan con la moneda extranjera. Y claro, al vincularse con la moneda extranjera, en un ambiente de muchos años que lo característico era que aumentara el tipo de cambio, entonces era una apuesta. Pero en realidad, cuando yo hago transacción cambiaria, que es intercambio de una moneda por otra, ahí hay un riesgo. Y tal vez lo que nos ha costado como costarricenses es aprender a vivir con el riesgo cambiario, tener las herramientas para vivir con el riesgo cambiario. Entonces, ¿cuál otra destaca? Ya dije, comercio y transporte y almacenamiento están muy vinculadas. Hoteles y restaurantes no es que crece mal, crece el 3.4, pero de una base relativamente alta. Esa es la fotografía de la actividad económica la actividad económica por subactividades en enero. Estamos prontos a sacar qué pasa que no se corre. ¿Alguien sabe hacia dónde debo apuntar para que esto corra? Ya, ok. Otro de los datos importantes, que aquí hay toda una serie de narrativa dependiendo del dato que salga, así es la crítica. En algún momento vimos una tendencia muy pronunciada a la caída del desempleo y con razón lo decían, sí, la tasa de desempleo baja, pero la cantidad de ocupados también. Entonces, ahí hay un problema porque la cantidad de gente con trabajo cada vez es menor. Eso es cierto, pero en los últimos 3 meses lo que hemos tenido es un aumento en la ocupación. De hecho, parte del aumento en la tasa de desempleo es que hay más gente que se integró al mercado cambiario. La explicación que dio el banco en enero, hasta el momento, pareciera ser la explicación que más sustentada ha estado. Hubo gente, y hay gente todavía que dice que es un problema de los desalentados. Las estadísticas no muestran eso, que hay un aumento de los desalentados. Hay 3 grupos de población que salen de la fuerza de trabajo, las estadísticas lo muestran. Uno es la gente como yo, los viejitos, ya estamos de salida, entonces personas mayores de 60 años fuera del mercado laboral. Otro es en los jóvenes, pareciera que hay un incremento de gente que quiere estudiar. Okay. Y otro que se distribuye en las distintas edades, que eso no lo va a cambiar la política monetaria, son patrones culturales, sociales y demás, es que en Costa Rica y en otras partes del mundo el cuidado de menores y de adultos mayores es algo que se recarga especialmente en las mujeres. Entonces hay salida del mercado laboral de las mujeres, no porque estén desalentadas, sino por otras dinámicas. Otra característica muy, muy interesante es que el trabajo formal
está aumentando, lo cual es muy bueno para ustedes que están en finanzas, porque quiere decir que hacen más financiable y sostenible los fondos de pensiones. Como tendencia, la informalidad baja, entonces eso está bien. Y bueno, todavía hay que reconocerlo, no se alcanza el nivel de empleo prepandemia, pero es parte del cambio que hay, porque lo he dicho y no, ojo con eso. Está alguien que me ayude con que se pagó ahí. Ok, ya. Lo he dicho y tal vez no me he explicado correctamente. Es que la productividad en Costa Rica está aumentando. Es de un conjunto de países más o menos numerosos, los países en los que más ha aumentado la productividad en los últimos 15 años. Y eso, tal vez es que hablo muy rápido y muy enredado, entonces no se entiende. La productividad de los Estados Unidos está aquí, la de Costa Rica está aquí. Nos empezamos a mover en el tiempo, la de Estados Unidos sigue alta y la de Costa Rica sube todavía por debajo, pero sube. Entonces, la que más cambia, ¿cuánto ha cambiado la de Estados Unidos? Relativamente poco. ¿Cuánto ha cambiado la de Costa Rica? Mucho, por decirlo así, intuitivamente. Y esa es una variable que está entre lo que se conocen las variables fundamentales que determinan el tipo de cambio real. Entonces, hay una serie de explicaciones macroeconómicas de cuáles son los fundamentos que hay detrás de la apreciación cambiaria, donde la productividad es uno de ellos. Un detalle interesante, como digo, no voy a ir con todas las filminas. Hay una mejora en los salarios reales. No es generalizada. Las ocupaciones que tienen en este momento el mayor incremento en el salario real, ya deflatado por inflación, los salarios han aumentado tanto, la inflación tanto, una vez que hacemos la resta, entonces el poder adquisitivo ha aumentado o ha aumentado, es en los grupos que se ocupan en ocupaciones de baja especialización o de especialización media. O sea, entonces hay otro elemento del mercado laboral que se ve como más o menos positivo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se esté demandando más fuerza de trabajo lleva en algunos sectores del mercado laboral de que el precio de ese mercado, que es el salario, esté aumentando. Eso es con mucho cuidado, ¿verdad? Uno lo puede ver como muy favorable desde el punto de vista que reduce la desigualdad, ayuda a reducir la pobreza, etc. La pobreza está bajando en Costa Rica, ha bajado un poquito, pero ha bajado, sobre todo en el 22-23. Pero tiene también, ahí se incuba una presión inflacionaria. En otros bancos centrales del mundo, de hecho ustedes ven todas las semanas, se fijan cómo están las solicitudes por subsidio de desempleo en otras partes del mundo, porque la inflación de salarios es un indicador adelantado de la inflación en general. Y la inflación en general es un indicador de la tasa de interés. Entonces, por eso le dan seguimiento a eso. Entonces, es un mercado laboral que se ve dinámico, con restricciones para cierto tipo de ocupaciones. No voy a ser específico, pero creo que ustedes se dan cuenta en la realidad que hay para ciertas ocupaciones que cuesta encontrar gente. A veces cosas muy sencillas, las cosechas agrícolas, desaparecieron los ticos que cogen café o que cortan caña. Eso casi no hay, y ni que hablar de otras actividades. En el comercio exterior, un detalle para seguir viendo, las exportaciones en términos interanuales a febrero crecieron 5%. ¿Qué dijimos de crecimientos mayores al 3.5? Relativamente altos. Siguen siendo altos, se vienen desacelerando porque era insostenible, y eso cualquiera que conozca un poquito de crecimiento en variables económicas saben que una actividad productiva que crezca a 2 dígitos, eso no es sostenible por siempre. Entonces, los regímenes especiales creciendo casi al 8%, el régimen definitivo, sí, ciertamente, prácticamente sin crecimiento, 0.3%, y las importaciones creciendo, vamos a ver cómo las importaciones creciendo 2.2%. Aquí hay otro elemento, ¿verdad? Las exportaciones a una tasa más alta que las importaciones. ¿Eso qué idea da de sostenerse en el tiempo? Otra forma de decir el déficit de cuenta corriente
en este caso el déficit comercial, pero el déficit que es un componente muy importante del déficit de cuenta corriente, tiende a reducirse. Y si eso se reduce, ¿qué le pasa al mercado cambiario? La presión del tipo de cambio, ¿cuál es? ¿Para que suba o para que baje? Probablemente para que baje. Entonces, poco a poco vamos viendo elementos de las fuerzas que hay en la economía que hablan, por el momento, que ayudan a explicar una apreciación. Por supuesto, eso no describe la situación completa, es mucho más complejo, es multifactorial, pero sí vale la pena irse metiendo qué cosas explican o qué implicaciones tiene el desempeño económico sobre algunos mercados específicos. Esto es la mejora fiscal, tal vez es una de las variables subyacentes más importantes que hay de todo el resultado macroeconómico de los últimos 2 años, es la impresionante mejora fiscal que ha habido. Y esto no es algo, no quiero atribuirlo a un periodo específico, es algo que se hizo, ¿verdad? Se inició este proceso en el 2018 con la aprobación de la ley de las finanzas públicas. Entonces es algo, un esfuerzo que los costarricenses, no hablemos de gobierno ni de autoridades, los costarricenses han hecho en los últimos 6 años. Estamos en el 24 y estoy hablando del 2018. Esta es con mucho cuidado cómo leemos esto. ¿Qué dije de la razón de producto, de la razón de deuda a producto? Que es una buena cosa para la regla fiscal que esté por debajo de 60. Y dice, pero usted dice que está en 58, ¿qué pasa ahí? Bueno, primero, que eso tiene que estar por debajo de 60 a finales del año, en diciembre, no ahorita. Entonces aquí tenemos la deuda de lo que llevamos hasta febrero. Y el denominador, el PIB, es el estimado de un PIB que todavía no lo hemos producido, por decirlo así, del PIB que estimamos que será a finales del año. Entonces, esto es como ¿cómo está? Pero deben tener claro que si se cumpliera la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto que tenemos a diciembre del 24. Todo esto son datos oficiales, algunos de Banco Central, algunos de gobierno, la mayoría de gobierno, y la gente puede decir, eso yo no le creo mucho, eso es propaganda. Pero eso es el resto del mundo, porque el mundo le cobra a Costa Rica la prima por riesgo. ¿Qué es lo que ven? Que Costa Rica, de ser un país con niveles de riesgo mayores que, vamos a ver, que quién, que los globales, los mercados emergentes globales, mayor que Latinoamérica, ha venido transitando y hoy en día estamos a menos de 200 puntos base de riesgo, de prima por riesgo país. Y ya en algunos plazos estamos por debajo de México y Colombia, que tienen grado de inversión. Entonces, algo que los mercados están haciendo es, en la práctica, dándole el grado de inversión a Costa Rica. Todavía falta, eso no es la historia completa, pero eso es muy positivo. Es muy positivo y tiene la ventaja, diría yo, que no es un producto interno, no es lo que yo digo de mí mismo, es lo que ahorrantes del resto del mundo están dispuestos a exigir por tener riesgo Costa Rica. Y eso viene bajando. Eso eventualmente se transmite, eventualmente se derrama en el resto de tasas de la economía. Desde el punto de vista de agregados monetarios, 2 detalles que quiero decir. Uno es que desde el punto de vista monetario vemos los más agregados, que son riqueza financiera y liquidez total, creciendo entre valores entre el 6,6 y 7,1, entre 6,5 y 7. Para una economía que aspira a tener una inflación del 3%, que decimos que va a crecer como 4%, en tasa compuesta eso da un poquito más de 7%, ustedes entienden de tasa compuesta, y hay un proceso de profundización financiera que debería tal vez crecer un poquito más. Entonces, desde el punto de vista monetario no se incuban presiones inflacionarias. Eso es, digamos, es lo que el Banco Central más o menos está construyendo su política monetaria para no crear presiones inflacionarias. Y este es el gráfico del que quiero hablar. Este gráfico es otro gráfico que contradice algunas de las hipótesis. Uno es que si uno ve la tendencia de todos estos agregados, la tendencia, digamos que de mayo, junio,
del 23 en adelante. Es un periodo corto, bueno, no tenemos ni un año, pues la tendencia es que aumenta la dolarización. ¿Y cuál ha sido la hipótesis que nos ha costado? Tenemos 2 años de estar hablando de contradecir esa hipótesis. La hipótesis es que el Banco Central puso las tasas de interés tan altas que atrajo al resto del mundo a darnos dólares, cambiarlos por colones, tomar esos colones y comprar títulos de moneda nacional. Esa es la forma simple de escribir los influjos de capital. Si eso ocurriera, lo que deberíamos ver es muchas reservas internacionales, que eso lo vemos, y deberíamos ver una caída en la dolarización financiera en Costa Rica. Pero no lo vemos eso, vemos un aumento de la dolarización. Entonces vemos una parte del resultado, que son más dólares, más reservas, pero no vemos qué es lo que lo explica, al menos en estas cifras bursátiles. Ustedes son especialistas en eso, saben más que lo que yo puedo decirles sobre eso. Pero sí lo vemos en inversión directa, sí lo vemos en turismo, sí lo vemos en exportaciones. Por eso la explicación del banco es lo que dice en economía, lo que se refiere a magnitudes no monetarias, se le llama economía real, no es la economía efectiva, sino economía real. Es el nombre que es. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que lo que está detrás de la cantidad de reservas, como es un precio de una sobreoferta, entonces el tipo de cambio, la apreciación del colón, son movimientos de la economía real. Y claro, la pregunta muy válida es esto transitorio, permanente, ¿verdad? Tiene, ya llevamos algún tiempito, pero tiene características de que tiene, digamos, de que no es un evento puramente transitorio. Por supuesto puede cambiar y hay cosas que podrían hacer que esto cambie. Una cosa es una mayor demanda por colones y hay que ver cómo se crea esa demanda por colones. Usualmente en otras épocas, ¿cuál era el demandante de colones? ¿Cuál es el demandante típico más usual de colones? El gobierno haciendo gasto, pero tenemos una regla fiscal y no puede gastar más de esto. Entonces quiero que la idea es más o menos que vean, digamos, cuál es la vinculación de algunas decisiones que hemos tomado como sociedad que se manifiestan en los precios. Crédito en moneda extranjera crece casi al 12%, ahí es algo que podemos hablar. En parte es una recuperación de lo que ocurrió en este periodo, que la cantidad física de crédito en moneda extranjera decreció por varios años y ahora ha retomado. Otra vez se me pegó esta cosa. Ya pasó. No sé si pasé demasiadas a la vez. Vamos a ver. Cuando se me acaba el tiempo me avisan. Mire, me salté una de las favoritas. Me salté la inflación. ¿No? La inflación, varios detalles. Uno es que se habla mucho de la inflación negativa, es inflación interanual. Entonces hay una combinación de resultados de hace un año y resultados más recientes en eso. La inflación subyacente, que es con la que los bancos centrales en general miden las presiones inflacionarias por razones monetarias. Esa inflación no ha sido negativa, ha sido positiva, cercana a cero, pero ha sido positiva. No hemos tenido deflación y inflación subyacente. Inflación subyacente, me llaman inflación núcleo, es que toman el IPC, la canasta del IPC, y le quitan usualmente los cambios de precios de artículos muy volátiles. Lo usual en los países, en una gran mayoría de países, son energía, combustibles, en el caso de Costa Rica y otros son algunos bienes agrícolas, sobre todo de ciclo corto, tomates, la cebolla, la papa, todo eso. Y entonces se recalcula un índice de inflación sin eso, que es altamente volátil, y eso lo hacen muchos países, nosotros también lo hacemos, pero desde el punto de vista comunicacional es complejísimo decirles que tenemos la meta con el IPC subyacente. Primero hay que empezar a explicarlo, cómo lo calculamos, y probablemente no nos van a creer. Decía un presidente cuando le entramos hace como 20 años esta metodología, ya no, es que ustedes lo que están haciendo es que le quitan todo lo que sube. Entonces, esa es la reacción del señor. Entonces, me imaginaría que habría gente que pensaría eso, pero no importa, lo que mostramos es la herramienta analítica. La otra cosa es
Servicios es positivo desde hace tiempo. De hecho, servicios tuvo tasas de crecimiento muy altas. Y cuando vemos los regulados y los bienes, y si pusiéramos el índice de precios de combustibles, sigue el mismo movimiento. O sea, tanto el crecimiento de los precios como luego la reversión está muy ligado a lo que pasó con las materias primas y de ellas de forma muy importante los combustibles. Y entonces dice, pero si era eso, ¿por qué el Banco Central reaccionó? Porque hay algo que se llaman efectos de segunda ronda. Entonces el banco tenía que dar el mensaje muy firme de que iba a luchar y que antes de que se presentara estaba luchando contra la inflación. De hecho, eso es algo que le llama la atención a mucha gente en otras partes del mundo, de cómo Costa Rica pasó de una inflación de 12.1 en agosto del 2022 a una deflación en el 2023. En buena parte fue por la firmeza, por la oportunidad con que el banco reaccionó en materia de política monetaria, que no dejó que se materializaran los efectos de segunda ronda. Hay otras cosas, por ejemplo, algo que Costa Rica hizo que no hicieron los demás, o cosas que hicieron los demás y que no hizo Costa Rica, es que en otras partes, ante el choque de materias primas y demás, se dieron varios esquemas de subsidios. Y luego ha sido muy complejo para otros países quitar esos subsidios. Entonces, cuando se da la reducción, no se da, cuando se da la reducción internacional, no se refleja internamente porque el precio nunca subió. Y si se dan los otros efectos de segunda ronda y efectos combinados. Entonces, a mí me parece que no fue una decisión, obviamente, de Banco Central, no voy a fingir mérito que no tengo, una decisión de política pública ya de hace muchos años en Costa Rica, de ir reduciendo los subsidios. Son muy pocas cosas las que están subsidiadas en Costa Rica. Acciones de política, esto ustedes lo conocen, puedo ir un poco más rápido. Uno es, creo que llevamos 6 o 7 reducciones de la tasa de política monetaria desde marzo del 2023. De hecho, la última reducción hace 3 semanas fue en 50 puntos base, cuando bajamos por debajo de la tasa de la Reserva Federal, primer país en Latinoamérica que lo hace. Porque hemos estado comprando reservas. Ustedes saben que cuando el banco compra $1, da una cierta cantidad de colones a cambio, y entonces hemos creado una gran cantidad de liquidez que hemos tratado de absorber con operaciones en el mercado integrado de liquidez, le llamamos MIL, mercado integrado de liquidez, y con bonos de estabilización monetaria a distintos plazos. De hecho, tuvimos que abrir colocaciones a 5 años porque era, desde el punto de vista bursátil, casi imposible colocar la gran cantidad de recursos que queríamos colocar a plazos de 2 años. La monetización viene por la compra de reservas. Como hay un exceso de dólares, hay una manifestación en el precio, que lo ven en el tipo de cambio, y mucho es de lo que he dicho de qué es lo que está detrás de esos dólares. Entonces, el banco no ha comprado dólares para evitar que el tipo de cambio baje. El banco ha comprado dólares porque en algún momento consideramos que teníamos muy pocas reservas, menos de 7.000 millones en algún momento del 2022. De hecho, pedimos plata para mejorar el blindaje financiero, cosa que ya se pagó, que fue lo del FLAR. Y hemos estado viendo distintas, la palabra que usan, métricas, ¿verdad? Digamos, distintas referencias de cuál es el nivel adecuado de reservas. Hay una metodología que el fondo sugiere, se llama metodología de reservas adecuadas, es como tautológica. ¿Cuáles son las reservas adecuadas? Lo que diga la metodología de reservas adecuadas, ¿verdad? Entonces, eso nos dice mucho. Y el país, de una forma con resultados, no porque digamos, quiere acercarse a grado de inversión. Y hemos visto que los países que tienen niveles de reservas más altos que los que tiene Costa Rica, tienen grado de inversión. Entonces, esta es una idea que le he tratado de comunicar, no ha llegado, nadie habla de esto. Vamos a ver si la puedo comunicar en esta audiencia. El reservas tiene costo. ¿Por qué tiene costo? No son los 502 colones con 40 céntimos que costaron los dólares hoy, no es eso, sino ese podría ser un costo, pero no, el verdadero costo es que compramos reservas, emitimos colones, tomamos la reserva, la colocamos como a 5.25, 5.30 en el resto del mundo, y hay que esterilizar esos colones. Y esos colones los estamos pagando en este momento 5
5.25, pues ganamos 5 puntos, ahí no hay pérdida, pero usualmente ha habido pérdida, ahí no habría pérdida, en este momento podríamos ganar. Entonces, ese gasto financiero, esa diferencia entre lo que recibimos por colocar el dólar y lo que pagamos por colocar el bono de estabilización monetaria, eso genera una pérdida, usualmente. Y entonces, el Banco Central dice, bueno, eso es un costo macroeconómico. Pero si nosotros mejoramos, si las reservas ayudaran a que más rápido nos den el grado de inversión, si eso ocurriera, tienen que ocurrir otras cosas, desde el punto de vista macroeconómico, fiscal y demás, entonces las tasas de interés, habría una presión para que las tasas de interés, no las del Banco Central, sino de toda la economía, bajen. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, el Banco Central pagaría un poquito más en gastos financieros, pero el resto de la economía tendría un alivio en tasas de interés. Entonces, en el balance macroeconómico, muy probablemente sea un buen negocio para el país. Es algo así como que ambos ganan. Entonces, lo que el Banco Central ha explorado, en la medida que el mercado lo permita, ir acumulando reservas para acercarnos. Estamos muy lejos, ¿verdad? Los países que de riesgo, de grado de inversión similares en tamaño, etcétera, como Costa Rica, muchos de ellos son economías asiáticas, tienen niveles que en la mediana andan como el 22 o 23% del PIB. Nosotros andamos ahorita un poquito por arriba del 14%, o sea, queda todavía 8 o 9 puntos. Pero por supuesto, eso hay que hacerlo con prudencia, si el mercado lo permite, no es, porque no sería un fracaso, ¿verdad? Tirarse a comprar reservas, que es algunas de las ideas que dicen. Compren muchas reservas y la ponen en un fondo soberano, como si eso pudiese hacerse sin costo. El costo de eso y los intereses, ¿quién paga los intereses de la esterilización? Y esas pérdidas del Banco Central. Entonces, en economía, ¿verdad? Desde la realidad económica, sería darle ingresos a un grupo y quitarle poder de compra a otro grupo. Eso se parece mucho a un impuesto. Entonces, usualmente los impuestos son reserva de ley, además de otras consecuencias económicas, que creo que sería inefectivo, pero bueno, eso podríamos pensar por qué es. Entonces, la política del banco, vean que el premio por ahorrar en colones es negativo, es entre 0 y negativo desde hace algún tiempito. Todavía no hemos visto de forma masiva la salida de capitales. Esto contradice esa hipótesis, ¿verdad? Porque cuando la tasa tuvo un premio, cuando tuvimos un premio muy alto, tampoco vimos esos ingresos de capitales. No los hubo, no los hubo. Todavía tengo tiempo. ¿Quién me está controlando el tiempo? Nadie me está controlando el tiempo. 5 minutos. Les voy a contar una anécdota. Entonces voy a contarle la anécdota a riesgo de no poder terminar. Conozco una persona, parecidos a muchos de los que están aquí, que es especialista en temas financieros. Esa persona en julio y agosto del 2022 decía, esta es la oportunidad para meterme en colones. Ojo la apuesta tan riesgosa, porque es el momento de inflación más alta, de tipo de cambio más alto. Muchos dirían, no, el tipo de cambio está subiendo, debo estar en dólares. Una persona que asesora dijo, no, hay que meterse en colones. Lo que esa persona tenía en su mente, que no lo decía muy claro, si lo decía no le iban a creer, era 2 temas. Uno, que creía que el gobierno iba a mantener la disciplina fiscal, lo cual se veía muy difícil en aquel momento. Y lo otro que se veía mucho más difícil, con una inflación de 12.1, que el Banco Central sería capaz de reducir la inflación. Entonces el fulano, de acuerdo con sus expectativas, ¿ve por qué les conté lo de expectativas? Con sus expectativas, y no, lo que va a pasar en Costa Rica es que se va a controlar la inflación, esto del tipo de cambio es extraordinario, el tipo de cambio se va a apreciar, entonces es el momento de estar en colones. De los fondos a los que tuvo acceso, logró convencer solamente al 3%, o sea, no le hicieron caso. Básicamente, no le hicieron caso, porque la expectativa era otra, el tipo de cambio está subiendo, va a subir más, la inflación no se va a controlar, etcétera, etcétera.
Entonces, esa es una anécdota totalmente verídica, tengo que reservarme el nombre de la persona que hizo eso. Él decía, yo les rogaba y no me creían, o sea, me corría el riesgo de que cambiaran de gestor. Pues yo le decía, agarre esos dólares, véndalos y compre colones. Está loco, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, eso ocurrió. Esto es los excesos de liquidez. Los excesos de liquidez los hemos administrado en parte en el MIL y parte en bonos de estabilización monetaria. La otra cosa, que el tiempo se me va a hacer corto, no voy a hablar hasta que me dejen hablar. La otra cosa, vean la crítica que se hacen. Ustedes son parte de eso porque son parte del sistema financiero. Dicen, no, es que para que las tasas de interés bajen, el Banco Central tiene que bajar. Bueno, ha bajado 375 puntos base. Y hablan de que todavía es necesario que se bajen más las tasas de interés. Pero para el ahorrante, que no sé si hay ahorrantes aquí, a mí no me gusta hablar de, ¿verdad? Son ahorrantes, personas que tienen recursos excedentarios y los colocan, posponen consumo, eso es un ahorrante, el que pospone consumo. Los ahorrantes han recibido la mayor parte del costo. Vea lo que se ha bajado la tasa pasiva negociada. 375 es lo que el Banco Central ha bajado su tasa de política monetaria. Y el sistema financiero le ha dicho a los ahorrantes, ¿sabe qué? Le voy a pagar menos por sus ahorros, le está pagando, con respecto a cierto momento de referencia, 386 puntos menos. Y desde muchos puntos de vista, inclusive desde el punto de vista moral, tiene algún sentido. Si el banco dijo que la tasa baja, que yo no le voy a pagar más, podría, pero voy a decir que no puedo, no le voy a pagar más de lo que el Banco Central dice que paga. Perfecto, acepto, esas son las reglas del juego. Pero hay algo que se llama la tasa activa negociada, la tasa que cobran, no la que pagan, la que cobran. La tasa activa negociada, en promedio de las últimas 4 semanas, con respecto a las 4 semanas correspondientes de la fecha que estamos haciendo la comparación, ha bajado en 60 puntos. Entonces, eso quiere decir, y eso tengo que tener cuidado para no entrar en prejuicios o en lugares comunes que a veces no tienen mucho sustento. Uno entiende que las tasas activas responden a una serie de factores, a los plazos, a los riesgos, a las garantías, etc. Uno tiene que entender eso. Pero si uno entiende eso, uno también debería conceder que algo pasa en el sistema financiero costarricense para que los costos bajen 386 y los ingresos bajen solo 60. Algo pasa. Corrigiendo por todo eso que he dicho, la explicación que la mayoría de los economistas dan tiene un nombre ahí medio confuso que llaman organización industrial. La organización industrial no es la organización de las fábricas, no, la organización industrial es cómo se organiza una industria, una actividad económica, si es monopólica, si es oligopólica, el grado de competencia. Bueno, ¿qué hace falta competencia en Costa Rica en el sistema financiero? ¿Qué es lo que hace el monopolista? ¿Qué es lo que caracteriza? Nosotros sabemos lo de la demanda y demás, pero básicamente el monopolista lo que hace es que puede cobrar lo que quiere. Es la intuición que hay. Bueno, algo de eso hay aquí. Eso se llama poder de mercado. Se llama la extracción del excedente del consumidor. Esa es la expresión del poder de mercado. Entonces, como sociedad, debemos trabajar en mejorar la competencia del sistema financiero. Y aquí voy a pasarme porque aquí ha habido cosas que hay que decir que son ciertas, pero también ponerlo en perspectiva. Esa línea azul, de hecho, Mariano, me gustaría, con la serie larga, que le sacáramos tendencia para suavizarla, para ver cómo se ven todas esas líneas. Hacerlo con tendencia, con un Hodel Prescott, una cosa así, a ver cómo se ve. Es cierto es que durante un periodo de política monetaria expansiva, los márgenes de intermediación se quedaron más o menos con sus sobresaltos, porque son variables de alta frecuencia, pero más o menos un poquito más de 6 puntos porcentuales. Es una aproximación al margen de intermediación. Entonces, ¿qué quiere decir tasa de política expansiva? Tasa de interés 0,75 la tasa de política monetaria. Algo que empezamos desde el 2019 con la liberación de como 320 mil millones de colones, cuando se redujeron los encajes del 15 al 12%.
bajo la idea de que eso estimularía el crecimiento del crédito y menores tasas de interés, cosa que no pasó. Hay que conceder que hay un periodo de tasa de política monetaria restrictiva que es básicamente el 22, en el que, o una parte del 22, en que el Banco Central, porque venía de tasas muy bajas, recuerden que todavía en diciembre del 2021 la tasa era 0.75, entonces hubo un ajuste de tasas que le llevamos hasta el 9%, eso es cierto, y que la industria financiera no trasladó todo eso hacia las tasas activas, eso es cierto, ¿no? Bueno, pero están los 826.000 millones de colones que le dio el Banco Central a la industria financiera durante la pandemia, en un periodo cortísimo, muy corto, como de diciembre del 2020 a marzo, junio, a lo sumo del 2022. Y eso, buena parte de eso vence el año entrante. Y entonces, el Banco Central sube las tasas y las activas no se ajustan en la misma velocidad, que hace que el margen se reduzca. Pero en este periodo que hemos estado de reducción de tasas activas, de tasas de política monetaria, tasas pasivas, ¿qué le ha pasado al margen? Eso es un hecho, ¿verdad? Entonces, la idea de que el Banco Central tiene que reducir más las tasas para que bajen las tasas activas, no me queda del todo claro que así tenga que ser, ¿verdad? De hecho, ya hay espacio para que las bajen. Mercado cambiario, un mercado donde las cantidades demandadas son inferiores a las cantidades ofrecidas, hay un superávit, y donde en un mercado hay abundancia de algo, ¿qué le pasa al precio de ese algo? Que no reducirse, que es lo que vemos con el tipo de cambio al día de ayer. Muy parecido al día de hoy. La presentación les va a quedar a ustedes, pero hay varias cosas que quisiera denotar. Uno es que aquí hay que tener cuidado porque son trimestres, y el segundo trimestre del 24 apenas tenemos como 8 días hábiles, el 1 de abril al día de hoy. Entonces ese dato es un dato de un día, no de trimestres. Le ha dado más estabilidad a la demanda del sector público, pero esta sí es importante, que me voy a referir a esto. Hay quienes han dicho que no se sacan eso, que el banco limitó el accionar de las operadoras de pensiones en el mercado cambiario. Eso nunca ocurrió. Lo que hizo fue que lo ordenó. Vea, usted puede comprar todos los dólares que usted quiera, todos los que la regulación, que no es del Banco Central, sino es regulación de la SUBEN o del CONACYF, todo lo que ustedes quieran sacar, nada más lo hacen de forma ordenada en el mercado Monex. Y de hecho, en el 2023 es el año en que más dólares han sacado los operadores de pensiones. Entonces, si existiera esa limitación, no hubiese sido el 2023 un año con limitaciones. Entonces, hemos tenido varias cosas. Hay una reducción, y eso ustedes lo deben saber más que yo, porque escucho opiniones diversas, de que los operadores de pensiones han dejado de sacar o han mantenimiento del sector público. Las reservas siguen en niveles altos y tal vez el ajuste de la tasa de interés que la tenemos por debajo de la Reserva Federal en términos nominales. Voy a parar aquí. Creo que en todo caso hasta ahí llega la presentación y que tengan piedad con las preguntas. Esa es mi solicitud. Muchísimas gracias, don Roger. Vamos a abrir el espacio de preguntas de los presentes y también de los que tenemos a nivel virtual. Vamos a acercarles el micrófono, entonces si gustan levantan su mano, si tienen alguna consulta de la presentación de don Roger o la que tengan para hacerle. Vamos a acercarles el micrófono. Ok, por aquí tenemos una. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos. Muchas gracias por el espacio ofrecido. Tenía dos consultitas. Dentro de la disertación se platicaba que la productividad marginal
La productividad de nuestro país ha venido creciendo, los cambios han venido creciendo con respecto a otras economías. Normalmente la productividad la estamos asociando con mayor infraestructura, mejor nivel de educación, un mejor desempeño dentro del contrato social, un índice de Gini tal vez un poco más ajustado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son elementos que durante bastantes años no hemos contado en Costa Rica. Esa productividad de la cual menciona el Banco Central, exactamente en dónde está focalizada. Es sobre el régimen especial, porque si fuera ese el caso, el incentivo que se ofrece es nominal desde el punto de vista fiscal. Atraemos empresas en donde no les cobramos impuestos. Pero no me queda muy claro dónde es que el país ha mejorado esa productividad que explicaría eventualmente uno de los elementos de nuestra apreciación cambiaria. Y la otra pregunta es con respecto a la tasa de política monetaria. Hemos dejado de lado mucho el manejo del encaje mínimo legal. Lo hemos fosilizado en 15% colones y dólares. Hemos visto que la tasa de política monetaria se ha venido reduciendo. Los niveles de inflación todavía están bastante negativos durante bastantes meses, 8 o 9 meses. Tal vez no es momento de que el Banco Central reconsidere que junto con las disminuciones de la política monetaria sea apoyada con disminuciones también en el encaje mínimo legal que retomen ese encaje, esa inflación al objetivo meta del más menos 3%. Sobre la primera pregunta, lo que se mide es la productividad de trabajo, el producto por trabajador, y eso se ha visto en varias actividades. Hay varios trabajos del banco sobre eso, donde primeramente se observó fue precisamente en las empresas de zona franca, pero hay algunos resultados que se extienden a otras actividades, no solamente de zona franca. Con lo del encaje es un poquito más compleja la explicación, porque en el 2019 el banco bajó el encaje. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Alguien sabe la historia? ¿Cómo terminó? Los bancos tomaron 300, 150 mil millones de colones y los depositaron en el Banco Central y pidieron una tasa de interés. Entonces, al final de cuentas, lo que ocurrió era que algo por lo que no se remuneraba terminó siendo remunerado. Fue un muy buen negocio para los intermediarios financieros, no necesariamente un buen negocio para los usuarios del crédito. Eso es uno. Luego, usualmente el encaje se utiliza cuando hay escasez de liquidez, porque eso lo que hace es darle más colones a la economía para que circulen. Hoy, si algo, los que están en el sistema financiero lo conocen muy bien, si algo hay es exceso de liquidez. Más hay exceso de liquidez en colones y hay exceso de liquidez en dólares en Costa Rica. Y ese es de alguna forma la precaución, el temor que tiene el Banco Central con esos colones, que no sería prudente. En este momento tenemos ahí pasé muy rápido a la femina, pero pueden dar, las últimas veces que vi esa cifra, nada como 1.1 billones de colones, que todos los días tenemos que renovarlos. Hay algo que se llama el ejercicio de liquidez. El banco estima cuánta es la liquidez que requiere la economía, cuántos son los colones que necesitan para transacciones, y entonces si se requiere tal, eso es, y entonces si hace falta, pone, y si se sobra, lo retira. Y eso con la subasta que hacemos todos los días. Eso es una locura, porque vamos hoy, si le devolvemos la plata a los financieros a alguna hora de la mañana, claro, en el 1000 automáticamente, y a las 2 de la tarde otra vez estamos corriendo para volver a recoger. En otras presentaciones he contado de que hay una caricatura de 2 ratoncillos y le dice, ¿qué vamos a hacer mañana al final del día? Y de lo mismo que hicimos hoy, dominar el mundo. Bueno, si tuviéramos esos ratoncillos en el banco, le preguntamos, ¿qué vamos a hacer mañana? Lo mismo que hoy, recoger la liquidez. Más o menos, es una esquizofrenia, ese tipo de cosas. Y la otra cosa es, como el banco tiene un compromiso con la inflación, si aumenta la cantidad de liquidez, lo que tendría que hacer es recogerla. Y como ya lo conté antes, es con costo. Son las pérdidas del Banco Central, que a la larga también son inflacionarias, y entonces no están en las condiciones para que el banco pueda reducir el encaje. Entonces, esa es la situación. Buenas tardes. Quisiera hacerle
un comentario o una pregunta. ¿Cómo hago yo para entender este asunto de esta exposición que me parece muy acertada? Cuando llegue mañana a la empresa y le hable a los empleados de que la situación desde el punto de vista de perspectivas macroeconómicas va en avance y que el país puede ir progresando, si me dicen todo está más caro. Vamos al supermercado y lo que se consume es más caro. Voy a un hotel y los dueños de los hoteles se quejan. ¿Cómo hago yo para poder coordinar esto que usted está hablando con la realidad nacional? Porque el Banco Central, como rector de la política monetaria, pues tiene un papel importante. Pero yo, en el lenguaje que usted está hablando, yo lo entiendo, pero yo quisiera ver que esto se viera reflejado en la realidad económica del país. Y el país no está barato. Y cuando salimos del país, con países de primer mundo que son caros, nosotros no tenemos mucho problema, como que andamos muy parecidos en la venta de bienes y servicios. ¿Cómo hacemos para compaginar esto que usted nos explica con la verdadera realidad nacional? Hay varias detalles y es muy complejo. Probablemente es un fenómeno de psicología social más que de economía. Uno podría decir que lo que nosotros llamamos la realidad es lo que está en los datos, pero hay los publicistas, sobre todo, los que dicen es que en esta vida las percepciones son realidades, entonces no importa lo que digan los datos, es como la gente lo perciba. Si uno va al índice de precios, uno encuentra en algún momento, y todos lo vivimos, el precio del litro de gasolina era mayor de lo que es hoy, y eso ustedes tienen que acordarse. El servicio eléctrico también, la telefonía. Y ahí podemos ir. Ahí en Costa Rica, a pesar de que yo hablo es un país de oligopolios y monopolios, hay algunas actividades económicas que tienen alta competencia y que los precios se mantienen, o más. El 0,28 del mes de marzo lo que dice es que como índice total, lo que yo necesitaba para comprar esa canasta de bienes en febrero, en marzo la puedo comprar con una cantidad 0,28, muy poquito, pero menor, 0,28% menos. Eso es lo que nos dicen los datos. Entonces, claro, hay que definir qué es la realidad, si es la percepción o son los datos. Es lo primero. La otra cosa, usted tiene razón, y eso tal vez es parte de los problemas de comunicación que tiene el Banco Central, o que tengo yo, para no echarle la culpa a otros, sino que tengo yo. Hay una diferencia entre costo de vida e inflación. Costo de vida es el costo de la canasta con el que se mide la inflación, la canasta de bienes y servicios que tiene el INEC. Esa canasta puede que sea muy alto el valor, pero los cambios sean muy pequeños. Entonces yo puedo tener un costo de vida alto con inflación muy pequeña, o inclusive con inflación negativa. Voy a poner un ejemplo que puede salir, que tal vez conceptualmente no es correcto, pero imaginemos que queremos comprar un Rolex de esos muy finos, con piedras preciosas y eso, algo así. Ese Rolex puede costar $8,000. Para la mayoría de nosotros, un reloj de $8,000 es un reloj caro. Pues para saber la hora, la puedo saber con el teléfono, pero algo le pasa en la mente a una persona que quiere pagar $8,000 para ver la hora, que podría salir gratuito de otra forma, pero así somos los seres humanos. Entonces ese Rolex es muy caro y pasa el tiempo y sigue costando $8,000. Todo el mundo dice qué caro que son los Rolex, y la inflación en esa canasta específica compuesta por ese reloj es 0. Entonces ahí usted concilia, ahí lo puede explicar, de cómo tiene inflación muy baja, hecho 0, con un costo de vida alto. Los datos lo que dice es que en comidas rápidas, en calzado, en vestido, son mercados sumamente competitivos en Costa Rica, y ahí ustedes ven reducciones de precios. En otros no. Los que van a la feria de agricultura a veces se sorprenden, ¿verdad?, de que una semana el tomate el kilo está a 800 y la semana siguiente llega y está a 200 y 2 semanas después está a 1,000. Entonces sí hay reducciones de precios. Es ir a meterse en la canasta. Entonces yo le diría a los compañeros suyos de la empresa
descarguemos la canasta del IPC, que está en INEC, y vemos qué cosas ha bajado y qué cosas no. Mucho gusto. No sé si tenemos alguna otra consulta presencial. Ok, por aquí. Si gusta, le acerca. Buenas tardes. Don Roger, la tasa política monetaria está por debajo de la tasa de referencia del sistema de la Reserva Federal. ¿Qué tanto influye esta referencia buscando la tasa de política neutral de la tasa de política monetaria con respecto a la inflación? Esa es una súper pregunta, una pregunta de teoría monetaria. Y le puedo decir con toda certeza, porque hay literatura sobre eso en esta semana, que no se sabe. Pero voy a contarle la historia, más o menos qué es. La tasa de política neutral, real neutral, es un concepto pre-keynesiano, creo de la escuela austriaca. El Wixel creo que es, ahí lo pueden buscar en Google para que me corrijan. Entonces dice, está hablando paja o más o menos, me corrigen. Lo que significa es una tasa de interés que no induce a presiones inflacionarias o que tampoco induce a presiones deflacionarias. Entonces es un concepto muy simple, pero muy difícil en la práctica. El concepto primero de largo plazo, y se supone que es cuando la economía está en relativo equilibrio. Y ninguna de esas cosas ocurre. A veces quieren la tasa de política neutral para el próximo mes, para la reunión del 21 de abril, eso, 24 de abril, no sé, la próxima, 25 de abril. La quieren para eso no, para ninguna cuenta, eso es largo plazo, eso no es largo plazo. Entonces, ese es lo primero. Luego, que ahora sí, es donde las cosas se complican. En una economía pequeña y abierta como la costarricense, ¿quién se acuerda de lo que era la Trinidad Imposible? ¿Quién se acuerda de lo que usted se debe acordar? Porque usted ha dado clases de eso, pero Mariano también. La Trinidad Imposible es una economía en que ocurren tres cosas en apariencia simultáneamente, pero la verdad que solamente dos de ellas. Uno es usar la tasa de interés como instrumento de política monetaria para controlar la inflación. El segundo es tener un tipo de cambio flexible y el tercero es tener abierta la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Entonces, ahí es una idea mucho más antigua, los modelos de Mundell y Fleming de los inicio de los años 60, que ellos dicen, eso es imposible, eso no puede ocurrir. Entonces, Costa Rica tenía que deshacerse de una de esas cosas. Si el Banco Central hubiera decidido deshacerse de la tasa de política como instrumento para hacer política monetaria, que es controlar la inflación, es una práctica que equivale a cerrar el Banco Central. No se nos ha convertido en otra cosa. Un instituto de estadísticas, no sé, alguna cosa. Ok, esa es una. La otra cosa es renunciar a algo que está en la ley, que es la libertad de decidir en qué moneda se consume, en qué moneda se ahorra, en qué moneda se endeuda. Eso pareciera ser muy costoso socialmente. Entonces lo otro que había que hacer era liberar el tipo de cambio, que fue lo que más o menos hicimos. Lo que pasa es que cuando se tiene un desalineamiento en la tasa interna o en las tasas externas, si ese desalineamiento es grande y perdura en el tiempo, usted y eso lo conocen ustedes muy bien, ¿verdad? Todos los que están aquí y los que están en la audiencia probablemente, lo que es un estímulo para que los capitales salgan, para tomar mis colones, convertirlos en dólares y llevarlos a algún lado, algunos dejarlo en Costa Rica, pero probablemente si la cosa se pone muy fea, tal vez Costa Rica ni siquiera sea un buen lugar. Entonces yo estimulo la fuga de capitales. Fuga de capitales, que suena más muy feo esa palabra a veces, pues es la salida del ahorro de los costarricenses. Entonces la prudencia que debe tener un banco central, no el Banco Central de Costa Rica, sino en general todos los bancos centrales, ¿no? De la tasa de política que no se desalinee mucho con respecto a sus potenciales competidores en el mercado financiero. Y Costa Rica tiene dificultades particulares, porque, por ejemplo, Canadá es una economía pequeña, no es una economía grande, para sorpresa de todos nosotros. Es una economía de recursos. Entonces, mejor no lo digo, quiere decir que nos pasamos a Canadá, pero mejor no. En algún sentido hay características comunes entre Canadá y Costa Rica. ¿Y Canadá? ¿Cuál es la tasa de política monetaria en Canadá? País desarrollado, probablemente con un riesgo país muy similar a Estados Unidos,
mercados financieros muy integrados, etcétera, etcétera, donde se promueve la competencia, 5%. Entonces, el temor que hay en los mercados emergentes, muchos de ellos latinoamericanos, es tener una tasa de interés muy por debajo de la tasa del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos por mucho tiempo, que estimule la salida de capitales. Y claro, uno podría pensar que uno podría hacer que el tipo de cambio aumente si causa un desequilibrio total, un desalineamiento entre las tasas internas y externas por un periodo muy largo. Por supuesto que, porque ya lo hemos vivido en Costa Rica. En el 2008, 14, 17 y algún periodo del 20 al 22. De hecho, mucho de lo que ocurría era que cuando llegamos a tener menos de 7 mil millones de dólares, era que los costarricenses estaban llevándose los dólares. Entonces, ese es el cuidado, es la prudencia. Puede que haya algunos países, no sé, Suiza tal vez, que pueda darse el lujo, es un centro financiero, tiene ingresos de capital, pueda darse ese lujo por más tiempo. Pero ese es el cuidado que hay que tener. No es algo mecánico, ¿verdad? Entonces, lo que hemos dicho es, queremos ir hacia una postura neutral de la tasa de política monetaria de una manera prudente. ¿Y cuál es lo que reconocen? ¿Quién leen las minutas de los Estados Unidos de la Junta Directiva de la Reserva Federal? ¿Alguien lee las minutas? ¿Qué es la noticia que ha salido? Que los mismos economistas de la Reserva Federal reconocen que no sabemos cuál es el nivel de la tasa de política monetaria. Nosotros en esta semana tenemos una visita del fondo y hemos hablado sobre eso. Y sí, ellos reconocen que hay una gran incertidumbre en cuanto a eso, no en Costa Rica, en el mundo. Entonces claro, cuando se está navegando es en tiempo real, entonces, pero ahí usted ve algunas cosas y otras cosas no las ve. Y usted tiene que ser muy prudente por aquello que no ve. No sé si con eso le respondo. Perfecto. Vamos a pasar a las preguntas de los invitados virtuales que nos han llegado por acá. Dice, ¿qué medidas y quiénes pueden tomar a favor de las fuentes que reciben ingresos en dólares, pero con costos en colones? En buena parte las mismas personas que están en eso. Hay varias cosas que tienen que ocurrir, y eso con mucho cuidado, mucho respeto, y siendo muy sensitivo en cuanto a eso. Como dije, la apreciación, y lo han dicho otros y brillantes analistas que tiene este país, ¿verdad?, que dicen que de muy buena manera que lo que ha ocurrido con la apreciación cambiaria es multifactorial, ¿verdad?, que es un mundo muy simple de suponer que es una sola variable y con eso se va a corregir. Pero ¿cuál es la realidad? Hay varias cosas en la realidad. Uno es una decisión que tomamos los costarricenses, se ve como colectiva, pero en realidad es una decisión individual de para qué mercado producir. Claro, uno puede pensar que eso está motivado por los incentivos que se dieron en algún tiempo, entonces, no quiero hablar de, digamos, si fueron las políticas correctas o no. Pero bueno, lo cierto es que hay actividades que producen, tienen ingresos en una moneda y tienen costos en otra moneda, tienen gastos en otra moneda. Entonces, usualmente, sobre todo para familias y hogares, las empresas puede ser un poquito distinto, es entender el riesgo cambiario. Parte del problema en Costa Rica, más, ustedes son del Banco de Costa Rica, hubo un gerente, creo que ustedes saben quién, que el que decía que lo único que puede pasar con el tipo de cambio es subir. Decía eso. Y le decía, no, mire, eso no es cierto. Bueno, resultó que no era cierto, eso estoy hablando del 2006, 2007, 2008. Y entonces, eso no. Pero entonces, crear la cultura de administrar el riesgo cambiario, ese es uno. El banco insiste y una y otra vez, se han tomado algunas medidas desde el punto de vista microprudencial, para que la persona no se endeude en una moneda distinta a la de los ingresos, a no ser que haga conciencia de que tiene que administrar el riesgo cambiario. Entonces, hay varias cosas, buscar los instrumentos de cobertura cambiaria. En algunos casos, si yo soy un pequeño ahorrante, muy probablemente no existen instrumentos de cobertura cambiaria para el tamaño de mis ahorros. Entonces, la conciencia que debo tomar es que
Hay algo que se llama riesgo cambiario que yo no domino, que tal vez no entiendo, que tal vez no debería meterme en eso. Y bueno, buscar en el mercado los instrumentos de cobertura cambiaria. Perfecto, muchísimas gracias a todos por sus preguntas y a don Roger por todos los aportes en la charla de hoy. Antes de finalizar, muchísimas gracias don Roger nuevamente. Antes de finalizar les tenemos algunas noticias para que las puedan tomar en cuenta. En primer lugar, y les hemos estado comunicando por medio del correo electrónico, que ahora en BCR Valores tenemos la autogestión de su información, autogestión de sus autorizados y autogestión de beneficiarios. Ahora usted podrá entrar al portal privado de BCR Valores y podrá actualizar usted mismo esta información. Entonces los invitamos a que puedan ingresar y probar todas estas funcionalidades que hemos implementado. En otro lugar, queremos invitarles al evento de sostenibilidad que vamos a tener la próxima semana, el jueves 18, para que se puedan conectar de forma virtual. Aquí van a tener un QR donde también van a poder registrarse para que les puedan agendar este evento virtual que vamos a tener. Esto es un evento muy importante para nosotros porque damos un reporte de todo lo que hemos realizado a nivel de sostenibilidad y aparte que lo hacemos con estándares GRI. Entonces es muy importante que estén ahí para nosotros. Además de esto, les queremos invitar a que ingresen a nuestra red social de LinkedIn, donde cada semana subimos contenido de valor, contenido informativo y educativo para que ustedes puedan seguirlo. También pueden escanear este código y ahí los va a llevar directo para que nos sigan. Y bueno, ya para finalizar y no robarles más tiempo, antes de eso queremos que puedan llenar la encuesta de satisfacción que va a aparecer en pantalla para que nos cuenten. Ya va a aparecer en unos minutos, para que nos cuenten qué les ha parecido este evento, para nosotros mejorar en próximos eventos también la experiencia y también qué invitados y qué más quieren ver en este tipo de charlas. Les agradecemos muchísimo que puedan llenar, es muy cortita y de pocos minutos, igual para los invitados virtuales también pueden llenarla. Y bueno, muchísimas gracias a todos, agradecemos mucho los minutos que estuvieron aquí compartiendo con nosotros. Esperamos que cualquier consulta, cualquier duda que tengan puedan hacérnoslas llegar por medio del correo o entrando directamente a nuestro sitio web. Nuevamente muchísimas gracias y nos vemos en otro evento como este. Gracias.